Este video creo que lo debo desde que subí el de hasta dónde te lleva tu fanatismo y por X o Y razón siempre terminaba posponiéndolo. Por otro lado, comencé con las dinámicas de las membresías y pues es hasta ahora que los miembros han decidido darle una oportunidad. Yo sé que el mes pasado habíamos quedado que saldría otro video, sin embargo se ha complicado más de lo esperado la creación del mismo. Sigue en pie, pero para no tenerlos a la espera y seguir postergando la serie, ¿les parece que le demos continuidad a otros temas y ya en cuanto tengamos el video se los subiré? Bien, dicho eso, continuemos. Miren, a nivel global, cada uno de nosotros tenemos distintas creencias respecto a lo divino. Puede ser desde una persona monoteísta hasta alguien que dice que eso no existe. Porque el creer que algo no existe no deja de ser una creencia. Y cuando hablamos de este tipo de temas suele tornarse la conversación algo bastante controversial. Es incluso comúnmente reconocido que hablar de política, fútbol y religión no lleva a ningún lado. Pero como ya hemos hablado de los dos primeros, ya que más da, ¿no? Y eso es lo que me lleva a la creación de este video, porque hay muchas personas que te hacen decir, no eres religioso, eres pendejo. Por alguna razón, hay raza que cree que soy un estereotipo que no soy y esperarían de mí que les dijera que soy ateo. Y la respuesta es que no, pero no me considero de ninguna religión tampoco. A mi parecer, a veces, lo tan milimétricamente estructurado y planeado que parece ser nuestro universo, desvirtúa bastante la posibilidad de que todo no sean más que casualidades demasiado convenientes. Las reglas con las que se rige nuestra realidad son tan exactas que con sufrir una ligera modificación en sus valores, nuestra existencia sería imposible. Ahora, recordemos que la ciencia no se encarga de desacreditar lo divino, solo explica el porqué de las cosas dándole un sentido, dejando de ser mágico y convirtiéndose en algo científico. Hay experimentos con resultados fantásticos en la ciencia que si se los mostraras a cualquier individuo ajeno a ese conocimiento, te diría que es brujería. Creo firmemente que la ciencia y lo místico no necesariamente están peleados y tal vez llegue el momento en el que podamos darle explicación a muchas cuestiones que hoy en día le adjudicamos a lo celestial. Ahora, si es que ese Dios que creó este universo se encuentra interesado en nosotros, eso es más cuestionable. Su nula intervención en nuestros actuares solo da dos posibilidades dentro del supuesto de que exista, siendo estas que o es completamente indiferente hacia nosotros porque no le importamos y somos otra más de sus creaciones, o por otro lado, y la que personalmente más me gusta a mí, es un Dios justo que te dio el libre albedrío de tomar las decisiones que consideres pertinentes, dejándote libre. Así como el poder judicial, técnicamente hablando, lo hace, no obliga a nadie a hacer algo, se le da la confianza, pero si con esa libertad dañas al prójimo serás sancionado. De igual manera se aplicaría en el plano divino, explicando esto su nulo actuar, pues si causa una injerencia en la vida de alguien violaría el libre albedrío de otros favoreciendo uno, así como una autoridad estaría coartando la libertad de algunos gobernados para darle beneficios a otros. Ojo, repito, esto es teórico. Definitivamente uno de los últimos estados en los que compararía esto sería el mexicano. Ahora, cuando me refiero a un Dios justo, es a un ser coherente, no alguien que te castigará por lo que te guste o si crees en él o no, sino por el daño que causes a tus semejantes o al mundo. Y miren, yo tengo mis motivantes más allá de esto para decir que creo en algo y me han sido lo suficientemente convincentes para hacerlo, pero no busco convencerlos a ustedes de que piensen igual que yo. No es mi intención ni mi motivante. Lo que busco dejar establecido es que al igual que cualquiera tengo mi concepción de esto y cada uno es libre de creer y practicar el culto que quiera, pero al igual como lo dicta el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienes el derecho a la libertad de culto, pero eso no amerita que por esa razón te creas con el derecho de poder hacerle daño a los demás en nombre de tu fe, porque legalmente tu religión es igual a cualquier otra, ni tus creencias ni tú valen más que otros. Es cagado que me han dicho en anteriores videos que se la tengo jurada a los católicos o cristianos, y la respuesta es que no. Al igual creo haberlo dejado en claro que mi postura no es en contra de algo en específico, sino que algunas personas de ese algo lo utilicen como excusa para dañar a sus semejantes. Si lo que haces no te afecta a ti o peor a los demás, no amerita mi cólera, pero la estúpida creencia de que porque yo soy de un lado significa que tengo que odiar al otro y eso me da vía libre a hacer lo que se me cante en los huevos son mamadas. Y claro que decirles pendejos a veces queda demasiado corto, y eso es lo que me interesaría desglosar aquí. Sé que puede sonar algo disonante el decir la religión en el derecho, pues la norma, principalmente en países occidentalizados, dicta ser laica, por consecuencia no podría tener relaciones con alguna religión en particular, pero el lazo es menos estrecho de lo que creemos y principalmente considero hasta cierto punto necesario. Miren, ¿recuerdan esos argumentos de pobrecito no sabía lo que hacía y era ignorante de la norma? Si bien es verdad que la ignorancia de la ley no te exime de su aplicación, muchas veces a pesar de existir una carencia en cuanto a educación convencional se refiere, por lo regular todos tenemos acceso a una
una educación religiosa, que a pesar de no formarte en términos académicos, sí lo hace con algunos fundamentos éticos básicos, pero suficientes para que una persona pueda diferenciar el bien del mal. Y uno que se repite en la gran mayoría de religiones a nivel global es: no matarás. Ya si la gente decide pecar, lo hace conscientemente y no por ignorancia. Otra cuestión que me parece interesante que podemos rescatar del efecto de la religión hacia el derecho son los mismos derechos humanos. Y déjenles explico. Dentro del derecho existen varias posturas, pero hay dos que se destacan: el ius naturalismo y el ius positivismo. El naturalismo tiene sus raíces en el derecho canónico, que dicta de forma dogmática, es decir, sin cuestionamiento, que el derecho mismo se nos fue concebido por Dios y no lo hace el hombre, mientras que el positivismo apunta a la creación de una norma escrita, regulada y modificada por nosotros. Y a pesar de que por mucho tiempo el positivismo estaba tomando la delantera en muchos aspectos que a la fecha conservamos, un detrimento en su valoración fue la Segunda Guerra Mundial, que demostró que el ser humano necesita tener algunas reglas universales, pues la libertad de cambiar su normativa conforme les convenga es preocupante y claramente peligrosa. Por lo tanto, se decidieron crear algunos pactos, tratados, convenios, etcétera, que si bien eran escritos, no podían fundamentarse en el positivismo y tuvieron que depender del principio ius naturalista, donde dicta que el derecho es concebido para cada ser humano por el simple hecho de serlo y no bajo la libre modificación del propio hombre. Y así se crean estos derechos que hasta el día de hoy tenemos. Y así como por ejemplo en los 10 mandamientos de la ley de Dios se resalta el no matarás, hoy en día muchas naciones tienen en su normativa nacional e internacional el derecho a la vida como algo universal, interdependiente, progresivo e indivisible, donde si alguien osa violentarlo será sancionado por ello. Por lo tanto, es irónico y decepcionante cómo es que esta normativa nace a raíz de la propia religión, para que terminen siendo los religiosos quienes decidan violentarlos en nombre de la religión que le dio fuerza a su existencia. Y eso me lleva al siguiente punto. A pesar de existir muchos puntos criticables que mencionaremos más adelante referentes a la religión, creo menester comenzar hablando de este tipo de gente que abunda en todos lados, mismos que se dicen religiosos, altamente creyentes y devotos, pero cuando se trata de seguir poquito lo que se les ha inculcado por años dentro de la palabra de Dios, sobre todo específicamente cuando hablamos de por ejemplo profetas como Cristo, parece ser que se les olvida o simplemente las dos neuronas que tienen jalando se les atrofian, pues frases como el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así que en todo traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes, ámense los unos a los otros como yo los he amado, entre muchos otros versículos, dejan más que establecida la filosofía con la que vivía Jesucristo y que buscó a su manera inculcar a las personas. Entonces, ¿cómo es posible que esas mismas personas que se dicen fieles siervos del Señor sean los primeros en atacar a sus semejantes solo porque dicen que creen en otra cosa? Como si su religión les diera vía libre a juzgar o violentar a otros por ser diferentes. Son los primeros en inmiscuirse en la vida privada y decisiones que únicamente le competen a un individuo en su intimidad, como si a ellos les afectara en lo más mínimo. Si Juanita abortó, si la hija de doña Josefa, que en paz descanse y que Dios la tenga ardiendo en fuego lento, se hizo un tatuaje, se puso un piercing, si escucha metal escandinavo progresivo, si doña Gerundia ya se ha casado 2 veces, si María José resulta que ahora es José María, etc. ¿Qué vergas te importa, hijo de tu puta madre? ¿Qué chingados tienes que andarte metiendo en la vida de los demás? De juzgarlos, de reprimir la sexualidad u orientación de otros. ¿A ti qué vergas te importa? Ni que te la fueran a meter a ti también. Que te valga pitos y como diría el dado, ya han tenido relaciones sexuales 10 veces. ¿Qué pedo? ¿Es envidia o qué, güey? O la raza que sataniza la paja. No mames, señora, si su esposo se hubiera hecho una puñeta, no tendría 10 hijos con usted y otros 3 con la vecina. Y un chingo de ejemplos donde es hasta indignante que un evidente ignorante de la fe que profesa se crea con la superioridad moral para venir a decirte cómo debes de vivir tu puta vida, cuando él tiene tan hecha pa' la chingada la suya como para tener el tiempo y las ganas de ir a cuestionar a los demás. Recordemos que te hace creer que a alguien le importa lo que puede salir de tu puta boca. Háganos un favor, tomen su opinión, háganla rollito y métansela por el puto culo. De la misma manera hay tradiciones o cosas que se han normalizado dentro de familias o cultos religiosos que son perjudiciales para sus integrantes y que en definitiva llegan no solo a ser innecesarios, restrictivos y abusivos, sino actos ilícitos que las personas pertenecientes a esos grupos consideran comunes y hasta justificables. Lo vemos en casos como represión en muchos sentidos en el tema de familias de religiones como la católica, llegando al punto incluso de encubrir actos delictivos de personas solo porque estos son sacerdotes, dejar morir a familias
familiares sin su consentimiento o incitación a hacerlo, cuando estos dependen de transfusiones de sangre o trasplantes de algún órgano, como pasa con los testigos de Jehová, violencia y represión de toda índole hacia mujeres u homosexuales en el Islam, un repudio y segregación a otras culturas en la judía y casos abominables en sectas donde siempre los más perjudicados terminan siendo menores de edad. Y a pesar de que casi siempre volteamos a ver a Gringolandia cuando hablamos de este tipo de sucesos, que no se nos olvide que aquí, en México, a la fecha sigue vigente una secta, la cual todos sus líderes han sido acusados de violentar mujeres, niños y niñas, siendo el último de los 3 arrestado en 2019, mientras sus propios seguidores, los cuales fueron víctimas de este hijo de la rechingada, siguen siendo lo suficientemente pendejos como para llorar e incluso llegar a implorar al aquel entonces presidente de México que hiciera algo por el pederasta hijo de su perra puta bomba madre de su puto líder. Y como lo mencioné anteriormente, esta secta sigue en pie y funcionando, y esto es solo la punta del iceberg. Gente que les han lavado el cerebro, los tienen sumidos y sesgados, aceptando que les hagan daño, permitir hacer daño o continuar dañando a los demás porque su religión se los permite, o les han mentido para hacerles creer eso. Bien, esto lo separo del otro punto porque su nivel dañino no puede contabilizarse tan fácil. No solo hablamos de las vidas que la guerra arrebata de forma literal, sino también todas esas vidas que pudieron ser y no fueron, porque les tocó nacer en el puto país equivocado, gobernado por ideologías de la chingada. Y creo que el mayor exponente de aquellos que dicen pelear en nombre de su fe no son más que los pueblos de Medio Oriente, principalmente apuntando a dos, los seguidores del Islam y los judíos, peleándose desde tiempos inmemorables por quién tiene la razón, quién merece estar en un lugar, porque no todos saben que existen 3 religiones que vienen de un mismo lugar, conocidas como las religiones del libro o abrámicas, las cuales son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, mismos que ni para poder convivir por su puta fe en un lugar son buenos y buscan cualquier excusa para agarrarse a vergazos, sobre todo los 2 primeros. Tanto es así que existe una escalera que pudiese provocar una guerra si esta es movida. Ahora, eso sin mencionar las más de 100 religiones que se derivan de las primeras 3 que pudieron nacer de una misma y aún así se agarran a vergazos entre ellos. Así de pendejo está el mundo. E imagínense que por una puta escalera podrían existir miles o millones de muertes de gente inocente, sin existir una intención genuina por ninguna de las partes para por lo menos dialogarlo. Volvemos al inicio, el no matarás, a pesar de tener variaciones en su origen dependiendo de la religión, sigue estando presente y se representa de distintas formas, pero el principio sigue siendo el mismo. Pero su fanatismo religioso es tan estúpido que no se dan cuenta que sus acciones van en contra de lo que dicen defender. Esto me gustaría mencionarlo porque he visto a demasiadas personas argumentar ciertas cosas para justificar otras, específicamente cuando nos referimos al Islam. Se dice que cómo podemos juzgar las creencias, cultura y tradiciones de un pueblo que se encuentra violentando derechos humanos a diestra y siniestra y que lleva esa forma de actuar y de pensar a otros lados del mundo, con el argumento de que el catolicismo fue causante de cruzadas, de guerras, creó la Santa Inquisición, fue parte fundamental de la conquista de un daño irreparable a los pueblos prehispánicos, fue causante de la cristiada de México y un sinfín de cosas. Pero sí nos damos cuenta que justificamos actos atroces que pasan ahorita, donde se supone somos el futuro, la gente civilizada, pleno siglo XXI, y los comparamos con actos que pasaron hace más de 100 años, donde claro estaba mal, pero se supone que de eso aprendimos para darnos cuenta que no se debe de hacer, como para que normalicemos que las mujeres no tengan libertad en ningún aspecto. Es más, que por el simple hecho de mostrar un poco de piel se justifique violarlas, golpearlas, humillarlas, donde no son una persona sino un objeto que es usado a placer por otros. Normalizamos el trato indigno a personas de distintas orientaciones sexuales para que sea bien visto acabar hasta con su vida. Hablamos que nuestra integridad pende de un hilo porque no sabemos en qué momento algún loco extremista de mierda se le antoja atacarnos porque estamos lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. O por otro lado, se nos amenace todos los días en que es probable que tengamos algunas bombas nucleares y que todos hagamos kabooms. Y lo peor es que les creo, porque han sido tajantes en que eso de que su vida les importe no lo suelen demostrar muy a menudo. Y puedes creer en lo que te salga del culo. Creer es tu derecho, pero tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Su libertad de cultura, de tradiciones y la puta madre no justifica sus actos delictivos y completamente antiderechos humanos. No hay ningún tipo de justificación para los actos que cometen, las muertes que han ocasionado, y esto aplica para cualquier puta religión, pero principalmente para cualquier fanático religioso que ose violentar a otros y que ponga como excusa su maldita fe.
El ateísmo es muy curioso, porque a pesar de buscar señalar que no se cree en la existencia de algo, se cree que no existe, por lo tanto sigue siendo una creencia, la cual es perfectamente válida, y si la menciono es también por la postura que muchos ateos con el paso de los años han ido tomando. Y ya no es el yo no creo y ya, sino yo tengo la verdad absoluta, y si tú me dices que crees eres un puto pendejo. Mírenme qué inteligente soy porque yo no creo en nada, yo no soy creyente, por eso soy más listo que el resto, soy capaz de todo, voy a crear un juego con ella y lo voy a vender bien caro. Qué listo que sos, Goku. O bueno, eso me han dicho. Y así muchos. No eres más listo, ni has conseguido más que muchos creyentes a lo largo de la historia, y tus ideologías deben de quedarse como lo que son, tuyas, y no te vuelven superior a nadie, ni más capaz, ni más inteligente, ni mucho menos te dan el derecho de mofarte, atacar, discriminar, menospreciar a otros que no son iguales a ti. Eso no reluce la ignorancia del afectado, saca a relucir el patético ego frágil que tiene el agresor. Y bueno, raza, como pueden ver, la intención no es limitarte a un derecho que tienes como lo que es la libertad de culto, pero sí es hacer ver las cosas negativas, incluso ilegales, que la gente religiosa se adjudica, creyendo que por el único motivo de tener ese derecho se les permite hacer lo que quieran sin consecuencias. Así no funciona. Trata como quiera ser tratado, respeta como quiera ser respetado. Y esto va solo como comentario añadido: si eres de los que se ponen a pelearse con su abuelita solo porque tú eres muy ateo y ella es una creyente pendeja que lo único que hizo fue pedirte que la acompañaras a misa, vas y chingas a tu perra madre. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Salufreak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí, con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno. Hola, yo soy Cosmar, Chicual 115, Hijo de Putin, Orochi Berset, SG88, Farless Grape, Zeta Dignovis, Misli García, Sonic 3232, Mr. Bravo 94, Grey, Bautista Medrano, Nova Mushow, Adle Mimon, Angelo BTZ, Jairo, Clitoris, Dan, Pambo 109, Speedwagon 960, Aranei Crash, WR, Barqueto, Variedad con Max, Shaggy Torres, Mapachepe, Ackerman 2077, Hugo Alaverga, José Pablo, El Skeleton, Mapi Zapote, Vicente Rodríguez Soria, Jesús Reyes Vázquez, El Jeguo, Guevaro Arjona y The XD. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, Se Borró el Canal, Ibuki, Azarote Sergal, Juanito Glitch, White Shadow, Logan Sanabria, Perruno62, Andrew M. Krypton, Drenos Principal, Bélico 1414, El Becerro de Oz, Se Borró el Canal, Drake 076 y Kiyo Kusanagi. Y por último, pero no menos importante, a los Reyes del Infierno, Tristan, The Bunnyman, Mrs. Black, Un Hombre Más Normal, Dana Trap, The Coffee Hay y Full Craven. Y con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Ixim I Am MT. Y también un saludo a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias, Misli G96. Y en general, muchas gracias, raza. Saben que los adoro con todo el corazón. Les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.